Hola, bienvenido al canal. Deseo que tu vida sea impactada por esta palabra. Hoy veremos cómo este pecado puede alejarte de Dios para siempre. Presta atención a este video para que no cometas este error. Tal vez te estés preguntando, ¿es posible que un solo pecado cierre la puerta al propósito de Dios en tu vida? La Biblia nos advierte de forma clara y directa, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios, que sois vosotros, es santo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. Este versículo no solo resalta la gravedad del pecado, sino que también nos recuerda que nuestro cuerpo, mente y espíritu están dedicados al Señor. Sin embargo, ¿qué significa realmente destruir el templo de Dios? ¿Y cómo puede esto impactar tu llamado divino? Hoy exploraremos cómo ciertos pecados no solo pueden dañar nuestra relación con Dios, sino también descalificarnos para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Analizaremos las advertencias bíblicas y también la esperanza ofrecida a quienes buscan arrepentimiento. ¿Estás preparado para descubrir una verdad que puede transformar no solo tu destino eterno, sino también tu misión divina aquí en la tierra? Nuestras vidas son un regalo valioso, pero también una responsabilidad que exige santidad y obediencia. Algunos pecados, además de herir nuestra relación con Dios, pueden descalificarnos para participar en su obra. Desde el inicio de las Escrituras, queda claro que Dios no toma el pecado a la ligera, especialmente cuando amenaza su plan eterno. En Hebreos capítulo 12 versículo 1, somos animados a despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero, ¿qué sucede cuando el pecado se convierte en algo más que un peso, transformándose en una barrera que nos aleja permanentemente del propósito divino? La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es un ejemplo claro de cómo un solo pecado puede alterar el rumbo de una vida destinada al servicio de Dios. Elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel y equipado para liderar al pueblo de Israel, Saúl tuvo un comienzo prometedor. Sin embargo, en 1 Samuel capítulo 15, encontramos un momento crucial en el que Saúl desobedece las instrucciones específicas de Dios al perdonar a los amalecitas y retener los mejores despojos de guerra. Aunque intentó justificar sus acciones diciendo que eran para sacrificios, Samuel respondió con firmeza, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la palabra del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención, mejor que la grasa de los carneros. La desobediencia de Saúl fue mucho más que un simple error, fue un acto de rebelión que mostró un corazón más inclinado a agradar a los hombres que a obedecer a Dios. Como resultado, Dios lo rechazó como rey. Este episodio ilustra no solo la seriedad del pecado, sino también cómo el orgullo y la desobediencia pueden llevarnos a perder el privilegio de ser usados por Dios. El llamado de Dios no exige perfección, sino obediencia. En el Salmo 51 versículo 17, David escribe, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». El contraste entre David y Saúl nos enseña que no es el pecado en sí lo que determina nuestro destino espiritual, sino cómo respondemos a él. Mientras que Saúl intentó justificar sus acciones y endureció su corazón, David reconoció su culpa, se humilló ante Dios y permitió que su gracia lo restaurara. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, también impacta directamente nuestra capacidad de cumplir su propósito. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21, Pablo compara una casa con utensilios de oro, plata, madera y barro para ilustrar que aquellos que se purifican del pecado se convierten en instrumentos útiles para el Maestro. Él escribe, «Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra». Este pasaje destaca la importancia de abandonar el pecado para ser efectivos en la obra de Dios. La gravedad del pecado no se mide solo por sus consecuencias terrenales, sino por el impacto que tiene en el propósito eterno de Dios. En Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, Jesús advierte sobre aquellos que realizan grandes obras en su nombre, pero no tienen una relación genuina con Él. «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Este pasaje nos recuerda que no basta con realizar buenas acciones, deben hacerse con un corazón alineado a la voluntad divina. Cuando el pecado no es confesado y abandonado,
endurece el corazón y nos vuelve insensibles a la voz de Dios. En Hebreos capítulo 3 versículo 13, se nos exhorta: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este endurecimiento no ocurre de inmediato, sino como resultado de ignorar repetidamente las correcciones divinas. La falta de integridad, especialmente en el liderazgo espiritual, es uno de los pecados más peligrosos. La Biblia muestra que los líderes que caen en pecado dañan no solo su relación con Dios, sino también la fe de aquellos que lo siguen. Los hijos de Elí, que servían como sacerdotes, cometieron pecados tan graves que Dios declaró, porque sus hijos blasfemaron contra Dios, y Él no los reprendió. La consecuencia fue severa: la iniquidad de la casa de Elí jamás será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Esto demuestra que la falta de arrepentimiento y la persistencia en el pecado pueden traer consecuencias eternas. Aunque Dios es justo y misericordioso, su misericordia no debe ser usada como licencia para pecar. En Romanos capítulo 6 versículos 1 y 2, Pablo pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia de Dios está disponible para aquellos que se arrepienten, pero no debe ser vista como una excusa para permanecer en desobediencia. El llamado de Dios es santo y exige una respuesta igualmente santa. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16, se nos instruye: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aunque este estándar parezca elevado, es alcanzable por medio de una vida de entrega constante al Espíritu Santo. La historia de Ananías y Zafira, registrada en Hechos capítulo 5, es otro ejemplo de la seriedad con que Dios trata el pecado, especialmente cuando se comete en el contexto de su servicio. La decisión de ellos de mentir sobre el valor del dinero ofrecido resultó en su muerte inmediata y trajo gran temor a la iglesia, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este evento nos recuerda que Dios no tolera el pecado deliberado, especialmente cuando se practica en su nombre. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios en el presente, sino que también tiene implicaciones eternas. En Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es inaceptable para Dios que el pecado permanezca en nuestras vidas, pues, en última instancia, la gravedad del pecado radica en su capacidad de separarnos de Dios. Isaías capítulo 59 versículo 2 afirma claramente: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo no solo describe el impacto inmediato del pecado, sino también cómo perjudica nuestra capacidad de cumplir el propósito divino. Sin embargo, este mensaje no es un llamado a la desesperación, sino a la reflexión. Dios desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, como está en el segundo libro de Pedro capítulo 3 versículo 9. Ese arrepentimiento no es solo confesar los pecados, sino tomar la decisión de apartarse del pecado y vivir en obediencia. Solo así podemos ser restaurados y nuevamente usados para la gloria de Dios. El pecado tiene un impacto devastador no solo en nuestra relación con Dios, sino también en la santidad que Él espera de quienes son llamados para su propósito. Ser un templo santo, dedicado enteramente a Dios, es un principio profundamente arraigado en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17, se nos advierte: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estas palabras revelan no solo la naturaleza sagrada de nuestra existencia, sino también la seriedad de profanar el templo con actos de desobediencia. El templo de Dios no es solo un edificio físico o una figura simbólica, representa la presencia tangible de Dios en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y, posteriormente, el templo en Jerusalén eran los lugares donde la gloria de Dios se manifestaba y donde el pueblo lo encontraba. En Éxodo capítulo 40 versículos 34 y 35, vemos cómo la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Sin embargo,
Esa presencia divina exigía pureza. Cada sacrificio, utensilio y sacerdote debía ser consagrado, porque nada impuro podía habitar allí. Hoy, como creyentes, somos el templo de Dios. Ya no habita en estructuras hechas por manos humanas, sino en corazones redimidos por la sangre de Cristo. Pedro declara que somos como piedras vivas, edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Esto implica una solemne responsabilidad de vivir de manera que nuestras vidas reflejen la santidad de Dios. El pecado que destruye el templo de Dios no siempre es visible. Muchas veces, comienza en los pensamientos y deseos del corazón que no están alineados con la voluntad de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús eleva el estándar de santidad al afirmar que incluso los pensamientos impuros contaminan el templo. En Mateo capítulo 5 versículo 28, «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón». Ese nivel de pureza no es opcional para quien desea ser usado por Dios. La destrucción del templo de Dios no es solo física, sino también espiritual. Cuando permitimos que el pecado domine nuestra mente, cuerpo y espíritu, estamos profanando el lugar donde Dios desea habitar. En Romanos capítulo 12 versículo 1, Pablo nos exhorta: «Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Este acto de rendición no es una sugerencia, sino un mandamiento que define nuestra relación con Dios. También alerta sobre el peligro de persistir en el pecado. Pablo declara: «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta enseñanza destaca que el pecado, especialmente el sexual, afecta directamente nuestra santidad como templo de Dios. Dios, en su santidad, no puede habitar en un lugar profanado. En Ezequiel capítulo 8, el profeta tiene una visión del templo de Jerusalén, donde ve prácticas abominables siendo realizadas en secreto. Dios entonces le dice: «¿Has visto, hijo de hombre, lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Pues dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra». Estos actos de profanación no solo alejaron la presencia de Dios del templo, sino que también trajeron su juicio. El pecado que destruye el templo de Dios no se limita a actos visibles. También puede manifestarse en actitudes y hábitos que permitimos en nuestra vida diaria, como la codicia, el orgullo y la idolatría. En Colosenses capítulo 3 versículo 5, Pablo nos exhorta: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Estas actitudes contaminan el templo y nos descalifican de ser instrumentos útiles a Dios. El llamado a la pureza no es una carga imposible, sino una invitación a experimentar la plenitud de la presencia de Dios. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, Pablo escribe: «Teniendo, pues, estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Este proceso de purificación no depende solo de nuestra fuerza, sino de nuestra disposición para rendirnos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La historia de Israel muestra que la profanación del templo siempre tiene consecuencias. Cuando el pueblo de Judá persistió en la idolatría y en prácticas corruptas, el templo de Jerusalén fue destruido, y ellos fueron llevados al exilio. En Lamentaciones capítulo 2 versículo 7, se describe: «El Señor desechó su altar, menospreció su santuario y entregó en manos del enemigo los muros de sus palacios». Este evento no fue solo una tragedia histórica, sino también una advertencia sobre la seriedad con la que Dios trata la santidad de su templo. A pesar de las consecuencias del pecado, Dios siempre ofrece un camino de restauración. En Ezequiel capítulo 36 versículos 25 al 27, Él promete: «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne».
Este acto de renovación no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos capacita para vivir como un templo santo, dedicado a su propósito. La pureza del templo no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu Santo, quien nos transforma y nos guía en una vida de santidad. En Juan capítulo 14 versículos 16 y 17, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Este Espíritu no solo mora en nosotros, sino que también nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. El llamado a ser templo de Dios es un recordatorio constante de nuestra identidad y propósito. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, se nos presenta una visión gloriosa del futuro reservado para los redimidos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Este destino eterno no solo revela la culminación del plan divino, sino que también nos invita a vivir hoy como templos santos, preparados para la gloria futura. Destruir el templo de Dios no es solo un acto de desobediencia, es una afrenta directa a su santidad y propósito. Sin embargo, la gracia de Dios nos llama a la restauración, a acercarnos con corazones arrepentidos, listos para ser transformados, para que nuestras vidas puedan reflejar su santidad y convertirse en instrumentos útiles en sus manos. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, extingue la voz divina en nuestras vidas. Aunque Dios, en su amor, siempre está dispuesto a comunicarse con aquellos que lo buscan, el pecado crea una barrera que endurece nuestro espíritu y nos desconecta de su orientación. Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2 declara: «He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Este versículo describe claramente la separación causada por el pecado y el silencio divino que resulta de esa desconexión. La relación entre el pecado y el silencio de Dios es evidente en diversas partes de las Escrituras. En 1 Samuel capítulo 28, Saúl, después de persistir en la desobediencia, buscó desesperadamente una respuesta de Dios, pero no la recibió. El versículo 6 explica: «Consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas». Este silencio no era arbitrario, sino una consecuencia directa de su rebeldía. Sin la orientación divina, Saúl quedó vulnerable, perdido y sin dirección. El pecado apaga nuestra sensibilidad espiritual, dificultando nuestra capacidad de discernir la voz de Dios. Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8 nos advierte: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Este endurecimiento no ocurre de repente, es el resultado de ignorar repetidamente las correcciones divinas. Cada acto de desobediencia fortalece las barreras que nos alejan de su voz, llevándonos a un estado de insensibilidad espiritual. Dios desea una relación íntima con nosotros, una comunión en la que su voz sea clara y constante. En Juan capítulo 10 versículo 27, Jesús afirma: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esta intimidad exige un corazón limpio y dispuesto a obedecer. Sin embargo, cuando el pecado interfiere, la conexión se rompe y la voz de Dios parece distante. Además, el pecado crea espacio para que otras voces llenen el vacío. En Génesis capítulo 3, la voz de la serpiente se infiltró en la vida de Eva, llevándola a cuestionar las palabras de Dios: «¿Con qué Dios os ha dicho?». De manera similar, cuando permitimos que el pecado apague la voz divina, damos lugar a la duda, el engaño y la desesperación. La solución a este problema no está en nuestros esfuerzos, sino en volvernos a Dios con un corazón arrepentido. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Este llamado al arrepentimiento no solo restaura nuestra comunión con Dios, sino que también reabre los canales para escuchar su voz. El silencio de Dios puede ser devastador, especialmente para aquellos que ya han experimentado su dirección clara en el pasado. En el Salmo 28 versículo 1, David clama: «A ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo,
dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Este clamor revela el profundo deseo de escuchar a Dios y destaca la necesidad de mantener una vida pura para que su voz permanezca accesible. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el medio por el cual Dios habla a nuestros corazones. Sin embargo, cuando persistimos en el pecado, apagamos su obra en nuestra vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, se nos exhorta, no apaguéis al Espíritu. Este apagamiento no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual que ocurre cuando elegimos nuestras propias pasiones y deseos en lugar de someternos a su dirección. Incluso en medio del pecado y la confusión, Dios desea restaurar nuestra capacidad de escuchar su voz. Dios no depende de nuestra fuerza o esfuerzo, sino de nuestra disposición para detenernos y escuchar con un corazón humilde. La disciplina de Dios, aunque dolorosa, es una expresión de su amor y una herramienta para restaurar nuestra comunión con Él. Hebreos capítulo 12 versículos 10 y 11 nos enseña, porque ellos, por pocos días, nos disciplinaban como les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina divina no es castigo, sino un llamado a la corrección y al retorno a su presencia. Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 nos asegura, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Este versículo nos recuerda que la voluntad de Dios no está fuera de nuestro alcance, pero requiere un corazón limpio y dispuesto a obedecer. El pecado no solo silencia a Dios, sino que también distorsiona nuestra percepción de su carácter, llevándonos a cuestionar su amor, bondad y fidelidad. David expresa esta lucha, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A pesar de ello, incluso en las tinieblas, podemos clamar a Dios y buscar su rostro. La restauración de la comunión con Él comienza con un corazón contrito y arrepentido. El Salmo 34 versículo 18 nos garantiza, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este quebrantamiento no es señal de derrota, sino un paso necesario para volver a escuchar su voz y experimentar su guía. Dios es fiel para responder a aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Isaías capítulo 30 versículo 21 nos ofrece una promesa. Entonces tus oídos oirán una palabra detrás de ti, que dirá, este es el camino, andad por él. Este pasaje nos asegura que su voz puede ser restaurada y nos invita a confiar en su dirección, incluso después de nuestros errores. El silencio de Dios no es el acto final. Es una invitación a la reflexión, al arrepentimiento y a buscar su presencia. Cuando volvemos a Él, su voz se convierte nuevamente en una guía clara y constante, indispensable para vivir conforme a su propósito. La comunión con Dios no es un evento ocasional, sino un estado continuo de dependencia y sensibilidad espiritual. En este lugar de intimidad, su voz se escucha con mayor claridad y su voluntad se revela con mayor poder. En Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16, Jesús nos recuerda, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Estas palabras destacan nuestra responsabilidad de preservar la santidad, no solo para nuestro beneficio personal, sino también para el bien del mundo. Cuando fallamos en este llamado, no solo nos alejamos del propósito divino, sino que también perjudicamos la obra que Dios quiere realizar a través de nosotros. El pecado, como una grieta en un muro, si no es corregido, debilita toda la estructura. En el libro de Josué, vemos cómo el pecado de un solo hombre, Acán, trajo derrota a toda la nación de Israel. En Josué capítulo 7 versículo 11, Dios declara, «Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres». Este pecado oculto no solo resultó en la derrota en Ai, sino que también interrumpió el avance de Israel hacia la tierra prometida. El juicio de Dios sobre Acán fue severo, pero necesario para restaurar la santidad entre el pueblo. Cuando un creyente cae, las consecuencias no se limitan a su vida personal. Aquellos que observan su conducta, dentro y fuera de la iglesia,
pueden ser llevados a la confusión o incluso al tropiezo. En Romanos capítulo 14 versículo 13, Pablo nos exhorta: así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, antes bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones tienen un peso aún mayor cuando somos vistos como representantes de Cristo. Un solo acto de desobediencia puede corroer años de testimonio, debilitando nuestra influencia espiritual sobre los demás. El pecado también da motivo de reproche entre los enemigos de Dios. Después del pecado de David con Betsabé, el profeta Natán advirtió: con este hecho, diste ocasión a que los enemigos del Señor blasfemaran. Esta consecuencia no fue solo personal para David, sino que también impactó la percepción de Dios entre las naciones vecinas. Los errores cometidos por aquellos llamados a representar a Dios traen juicio sobre sí mismos y perjudican la percepción de su santidad. Cuando el pecado no es confrontado, puede propagarse como una enfermedad espiritual. Pablo advierte: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado tolerado no solo descalifica al individuo, sino que también amenaza la santidad del cuerpo de Cristo. Puede dividir, generar desconfianza y crear conflictos que minan la capacidad de la Iglesia para cumplir su misión. En Efesios capítulo 4 versículos 3 y 4, Pablo nos exhorta a ser diligentes en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pero el pecado compromete esa unidad y debilita la eficacia espiritual de la comunidad. La santidad no es solo un beneficio individual, es una forma de glorificar a Dios ante el mundo. Somos instruidos, manteniendo vuestra conducta honesta entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Una vida comprometida con el pecado oscurece el mensaje del Evangelio y compromete el testimonio de Cristo. Dios, en su amor, siempre busca restaurar a aquellos que han caído, pero esto exige un enfrentamiento honesto con el pecado. En Gálatas capítulo 6 versículo 1, Pablo instruye: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La restauración es difícil, pero necesaria para recuperar la pureza y la unidad de la comunidad de fe. El pecado también tiene implicaciones eternas. En Mateo capítulo 18 versículo 6, Jesús advierte: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este juicio severo enfatiza la responsabilidad que tenemos de vivir de forma que inspire a otros a seguir a Cristo, en lugar de alejarlos de Dios. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, Jesús confronta a la iglesia de Tiatira por tolerar el pecado: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese aviso no es solo para líderes, sino para todos los creyentes, reforzando que la pureza de la Iglesia depende de la santidad de cada miembro. Cuando el pecado se confronta con arrepentimiento genuino, la restauración es posible. Pablo escribe: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El verdadero arrepentimiento, guiado por el Espíritu Santo, no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también repara los daños causados a la comunidad. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a rendirse completamente a Él. En el Salmo 51 versículo 10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor no solo refleja un deseo de restauración personal, sino también la voluntad de ser nuevamente útil al propósito divino. El pecado no tiene la última palabra. Cuando nos volvemos a Dios con sinceridad, su gracia es suficiente para restaurar, sanar y renovar no solo nuestras vidas, sino también nuestro testimonio. En Joel capítulo 2 versículo 25, Dios promete: os restituiré los años que comió la langosta. Incluso cuando el pecado causa estragos, Dios tiene el poder de redimir y transformar esas situaciones para su gloria y para el fortalecimiento de su iglesia. Vivir en santidad es más que una responsabilidad individual, es una expresión de amor por Dios y por los demás. Cuando elegimos obedecer, no solo fortalecemos nuestra relación con Él,
sino que también edificamos a los que nos rodean, asegurando que su obra continúe avanzando sin obstáculos. El pecado, en esencia, es una violación de la santidad de Dios y una fractura en la relación que Él busca mantener con su creación. Sin embargo, su justicia y misericordia están entrelazadas de tal forma que, aunque odia el pecado, extiende su gracia a quienes se arrepienten con sinceridad. Como declara Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo encapsula tanto la gravedad del pecado como la esperanza encontrada en el carácter redentor de Dios. Dios es santo, y su santidad es el estándar para quienes desean ser usados por Él. En Habacuc capítulo 1 versículo 13, el profeta describe a Dios afirmando, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». Esta santidad absoluta no permite que el pecado coexista en su presencia. Por eso, cuando los escogidos persisten en el pecado, no solo se alejan del propósito de Dios, sino que también enfrentan su disciplina. Sin embargo, esa disciplina no es para destruir, sino para corregir. Como se nos dice en Hebreos capítulo 12 versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina de Dios es una expresión de su amor y tiene como objetivo la restauración y purificación de quienes han caído. Aún así, requiere una respuesta humilde y arrepentida. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir culpa, sino cambiar de dirección. Dios promete, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo destaca que el perdón de Dios está ligado a una respuesta activa de rendición y transformación. Aunque la misericordia de Dios es inmensa, nunca debe tratarse con desprecio. En Romanos capítulo 2 versículo 4, Pablo escribe, «¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?» Persistir en el pecado, confiando en que la misericordia de Dios estará siempre disponible, no solo es peligroso, sino también un insulto a su santidad. El juicio de Dios contra el pecado es seguro, pero su gracia siempre ofrece una salida. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, encontramos esta promesa, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La confesión no es solo un acto ritual, sino un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y una apertura para que Él trabaje en nosotros. En su justicia, Dios no deja el pecado sin consecuencias, pero en su misericordia, Él siempre ofrece restauración. Un ejemplo claro de esto es la historia de Nínive en el libro de Jonás. Cuando los ninivitas escucharon el mensaje de juicio, respondieron con arrepentimiento. Jonás capítulo 3 versículo 10 relata, «Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo». Esta historia destaca que la misericordia de Dios no está limitada por la gravedad del pecado, sino por la disposición del corazón para arrepentirse. El carácter de Dios combina justicia y misericordia de manera perfecta. En Salmo 103 versículos 10 al 12, leemos, «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Este pasaje no solo celebra la gracia de Dios, sino que nos invita a vivir en su temor, reconociendo que su misericordia no anula su justicia. El arrepentimiento y la gracia de Dios no solo restauran nuestra relación con Él, sino que también nos preparan para ser usados nuevamente para su propósito. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21, Pablo escribe, «Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra». Este proceso de purificación, aunque doloroso, es esencial para que seamos útiles nuevamente en la obra de Dios. Dios no solo perdona, sino que también transforma. En Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27, Él promete, «Os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta transformación es profunda, capacitándonos para vivir en santidad y obediencia. Aunque el pecado trae consecuencias, la gracia de Dios tiene el poder de redimir incluso las situaciones más devastadoras. Joel capítulo 2 versículo 25 trae una promesa de esperanza. Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta restitución no es solo un acto de misericordia, sino una declaración del poder de Dios para transformar lo que parecía perdido en algo glorioso. Dios no escoge a los perfectos, sino a aquellos que están dispuestos. En Isaías capítulo 6 versículos 6 al 8, vemos al profeta siendo purificado y llamado al servicio. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, que había tomado del altar con unas tenazas, y con el carbón tocó mi boca, y dijo, «He aquí que esto ha tocado tus labios, tu iniquidad es quitada, y tu pecado es perdonado». Después de esto, oí la voz del Señor, que decía, «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?» Entonces respondí, «Heme aquí, envíame a mí». El llamado a vivir en santidad no es una carga, sino una invitación a experimentar la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para nosotros. En Juan capítulo 10 versículo 10, Jesús declara, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esta vida abundante no es compatible con el pecado, pero está disponible para quienes eligen rendirse a su gracia y caminar en sus propósitos. El juicio de Dios sobre el pecado es un recordatorio de su santidad, pero su misericordia nos invita a confiar en su amor redentor. En Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23, leemos, «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Esta certeza nos asegura que, incluso cuando fallamos, su gracia está siempre disponible para restaurarnos y prepararnos para su obra. La justicia y la misericordia de Dios no están en conflicto, son expresiones complementarias de su carácter. Cuando elegimos arrepentirnos y confiar en su gracia, encontramos no solo perdón, sino también una nueva oportunidad para ser usados para su gloria. En el equilibrio entre su justicia y su misericordia, descubrimos el corazón de un Dios que desea redimir, no condenar. Como redimidos, somos llamados a reflejar esa misma gracia y santidad al mundo que nos rodea. Aunque el camino de la restauración no siempre es fácil, está lleno de esperanza y propósito. Cuando un creyente cae en pecado, el enemigo utiliza la culpa, la vergüenza y el desánimo como herramientas para alejarlo del propósito de Dios. Sin embargo, la gracia divina actúa como un puente para renovar la relación con Dios. Salmos capítulo 34 versículo 18 nos asegura, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Dios no solo perdona, Él transforma y equipa para que podamos vivir en santidad y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En Juan capítulo 14 versículo 26, Jesús hace una preciosa promesa, «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo no solo nos conduce al arrepentimiento, sino que también nos fortalece para vivir en obediencia y fidelidad, capacitándonos para hacer lo que sería imposible con nuestras propias fuerzas. El perdón de Dios, aunque gratuito, no elimina las consecuencias del pecado. Después de que David se arrepintiera de su pecado con Betsabé, el profeta Natán declaró, «El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás». Sin embargo, porque con este hecho has dado ocasión para que los enemigos del Señor blasfemen, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto nos recuerda que, incluso cuando Dios restaura nuestra relación con Él, las consecuencias del pecado pueden persistir. Pero aún en medio de esas consecuencias, su gracia nos sostiene y nos permite seguir adelante. La restauración requiere un corazón dispuesto a someterse completamente a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, Pablo nos exhorta, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este acto de entrega total no solo nos libera del pasado, sino que también nos posiciona para cumplir el propósito eterno de Dios. Dios no solo restaura a los individuos, sino que también redime sus influencias y testimonios. En el libro de Joel, después de un tiempo de juicio, Dios promete: yo os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Esta restitución es mucho más que un acto de gracia, es una declaración del poder de Dios para transformar pérdidas devastadoras en algo glorioso para su reino. Sin embargo, la restauración no es instantánea, es un proceso que requiere paciencia, fe y obediencia. Filipenses capítulo 1 versículo 6 asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La historia de Pedro es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede restaurar a alguien que ha fallado gravemente. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro fue confrontado amorosamente por el Maestro en Juan capítulo 21 versículos 15 al 17, cuando Jesús le preguntó repetidamente: ¿me amas? Este enfrentamiento trajo sanidad a Pedro y lo preparó para liderar la iglesia primitiva. Esto nos enseña que Dios no solo nos restaura, sino que también nos prepara para cumplir un propósito aún mayor. El perdón de Dios nos llama a una respuesta de gratitud y fidelidad. El Salmo 103 versículos 2 al 4 nos invita: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien redime del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias. Esa gratitud no es solo un sentimiento, sino una actitud de vida que se manifiesta en obediencia y devoción. El llamado de Dios es irrevocable, incluso cuando fallamos. En Romanos capítulo 11 versículo 29, Pablo declara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto significa que, aunque el pecado pueda descalificarnos temporalmente, el propósito de Dios para nuestras vidas sigue siendo válido cuando nos arrepentimos y permitimos que su gracia nos restaure. Más que eso, Dios nos prepara para ser instrumentos de su gracia en la vida de otros. En 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios no busca a los perfectos, Él busca corazones dispuestos a rendirse completamente a Él. En Isaías capítulo 57 versículo 15, está escrito: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este llamado nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, permitiéndonos ser testigos de su gracia transformadora. La restauración no es solo para nuestra edificación personal, es para la gloria de Dios y el avance de su reino. En Efesios capítulo 2 versículo 10, Pablo nos enseña: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo destaca que nuestros fracasos no cancelan el propósito de Dios, al contrario, su gracia los renueva y fortalece. Dios no deja nada incompleto. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, Él proclama: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta declaración no solo apunta a la restauración final, sino también al trabajo continuo de renovación que Él realiza en nuestras vidas ahora. Cada paso de arrepentimiento, cada decisión de fe y obediencia forma parte de ese proceso, preparándonos para un futuro lleno de su gloria. Al final, la restauración es un testimonio del amor inagotable de Dios y de su capacidad para rescatar incluso los mayores fracasos. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia es suficiente para levantarnos, transformarnos y llevarnos de regreso a su propósito. Como hijos de Dios, somos llamados no solo a vivir en la plenitud de su redención, sino también a ser testigos vivos de que su poder es capaz de transformar cualquier vida para su gloria. Sea bendecido.